Exactamente, Alejo, ya estamos con John Moore porque, bueno, todos los ojos están puestos en Ucrania, en Rusia. Hemos visto a lo largo de estos días algunos resúmenes intentando de alguna forma poder explicar cómo es que nace este conflicto que, por lo que tengo entendido, es de muy larga data. Pero primero que nada agradecerte que estés aquí en el living. Gracias a ustedes. Gracias por estos minutos. Y bueno, y primero que nada poder intentar explicar de forma breve, clara y simple, o lo más simple posible, cómo es que surge este conflicto. Bueno, muy bien. En primer lugar, como tú bien lo decías, esto es un conflicto que tiene sus orígenes, vamos a remontarnos un poco a lo que es el final de la Guerra Fría, es decir, cuando se termina ese largo conflicto después de la Segunda Guerra entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Un conflicto que no generó, afortunadamente, si no, no estaríamos aquí, un enfrentamiento directo entre las dos superpotencias nucleares. Lo que sí hubo fueron guerras locales en las que uno y otro bando defendían, según un poco las visiones ideológicas de cada uno, el capitalismo, la democracia liberal versus el comunismo soviético. Eso llega a su fin con la implosión, con el colapso de la Unión Soviética en 1991. Lo que surge ahí es una Rusia que en primera instancia representaba un signo de interrogación respecto a qué camino iba a seguir esta Rusia. Iba a seguir un camino, como se esperaba por parte de Occidente, principalmente por Estados Unidos, un camino de insertarse en el elenco democrático de los países democráticos de Occidente, iba a seguir algún tipo de modelo de democracia liberal, un poco los tropiezos, porque recordemos que no tienen experiencia en materia de democracia como conocemos en Occidente. Lamentablemente eso no ocurrió. Occidente se vio muy sorprendido cuando Boris Yeltsin, que fue el presidente de la transición de la Unión Soviética a Rusia, nombra a su delfín, que termina siendo Vladimir Putin. Un hombre que tiene una formación en la KGB, es un agente, es el paradigma de la formación de la KGB en materia de agentes de la entonces Unión Soviética. Vladimir Putin asume como presidente en esta Rusia con una visión nacionalista y asume además en su agenda como uno de los principales objetivos el recuperar ese poderío de la otrora Unión Soviética. No en un modelo comunista, obviamente, pero sí en un modelo anclado en nacionalismo. Generar ese nacionalismo ruso, y para eso, obviamente, lo que él encontraba necesario era que esta Rusia debía recuperar su fortaleza, debía recuperar su orgullo, y también tenía que recuperar parte de sus territorios perdidos. Vladimir Putin, a comienzo de su gobierno, ya lanza un mensaje muy preocupante. Y él dice que la caída de la Unión Soviética fue la tragedia geopolítica más importante de la historia contemporánea. Y eso insinuaba de que en su visión había un intento de recuperar la vieja gloria de esa Rusia imperialista, esa Rusia expansionista. En el año 2007, Vladimir Putin, en la conferencia de seguridad en Múnich, en Alemania, ya anuncia de que el supuesto orden mundial unipolar, es decir, el centro de poder basado en los Estados Unidos, no estaba destinado a perdurar. ¿Por qué? Porque él lo que consideraba es que iba a haber un orden más multipolar, que otras potencias, entre ellas Rusia, iban a jugar un rol preponderante. En el 2014, 7 años más tarde, ya comienza a ejecutar su plan, con la ocupación de Crimea, con la recuperación de Crimea y con la ocupación del este de Ucrania, lo que es el Donbass, Luhansk y Donetsk. Y Occidente, ante esto, se ve muy sorprendido, indudablemente, aplica un conjunto de sanciones. Estaba entonces como presidente de Estados Unidos Barack Obama. Esas sanciones no tienen mucho efecto. Recordemos que en el 2018 Rusia es anfitrión de la Copa Mundial, quiere decir que en 4 años logró recuperar su relación con Occidente y las cosas siguieron, entre comillas, bastante más normales. Rusia le siguió vendiendo sus productos a Occidente, le siguió vendiendo su gas natural a Europa. Y territorios pequeños eran en ese momento, ¿no? Bueno, son territorios muy pequeños. Exactamente. Sí, eran dos provincias que ahora son consideradas como repúblicas. Sí, se hace y se rehace el Tratado de Minsk, el Acuerdo de Minsk, que al fin y al cabo en 2014 lo vuelven a hacer en 2019, ¿verdad? Y que era un acuerdo de alto al fuego, al fin y al cabo, pero que todo el tiempo lo están violando. Exactamente. Que se está hablando todo el tiempo del Tratado de Minsk y uno dice de qué se trata, ¿no? Y era una especie de pedido de alto al fuego, estaban de acuerdo, pero sin mucho valor. Ahí los vemos, sí. Y se sigue hablando de él. Y se sigue hablando de él. Se sigue diciendo si lo van a respetar. De hecho, el Tratado de Minsk fue dinamitado, por usar un término, con la declaración por parte de Moscú de la independencia de estas dos
provincias, convertidas ahora en repúblicas satélites de Rusia. Entonces, digo, 7 años más tarde, estamos asistiendo a lo que es la segunda parte de esto, que es esta invasión a gran escala de Rusia a Ucrania. Y el plan de Putin de recuperar a Ucrania, ponerla bajo la órbita de Rusia y poner allí, según un poco lo que se está vislumbrando, poner allí un régimen, a un presidente, a un régimen títere afín a Moscú, como lo que está haciendo hoy Bielorrusia en definitiva. John, ¿qué rol juega la OTAN en este juego? Porque también las acciones o algunas acciones de las que parece tomar Putin también tienen que ver con ese juego de tire y afloje con la OTAN. La OTAN fue creada, no olvidemos, en sus orígenes son justamente para contener a la Unión Soviética después de la Segunda Guerra. Ese fue su origen. Cuando cae la Unión Soviética, la OTAN se queda un poco, digamos, sin agenda, porque al principio, como decíamos, se esperaba de que Rusia iba a insertarse como un país afín a los ideales democráticos de Occidente, y la OTAN había perdido un poco de razón de ser, de alguna manera. Con la emergencia de China y con una agenda de China un poquito más ya, digamos, más inquietante para Occidente, como lo estamos observando un poco ahora con respecto a Taiwán, con respecto al Mar de la China, la OTAN en su agenda hace una especie de revisionismo y considera de que surgen nuevas amenazas, de que este orden mundial más pacífico, digamos, protagonizado en su hegemonía por Estados Unidos, estaba desapareciendo y que esta Rusia gobernada por Putin y esta China gobernada ahora por Xi Jinping iban a convertirse en dos potenciales antagonistas de lo que es el orden de Occidente, el orden mundial de Occidente. La OTAN ahí se refuerza, trata de reafirmar su protagonismo y ante lo que es la primera avanzada de Rusia en el 2007, considera ya que en Rusia hay un peligro potencial de mayor expansionismo teniendo a Ucrania como su referente. Lo que estamos viendo ahora con la OTAN es una organización que está en una posición muy incómoda. ¿Y por qué está en una posición muy incómoda? Porque no olvidemos una cosa. Hoy en Polonia y en las 3 repúblicas del Báltico, Letonia y Lituania, hay tropas de la OTAN. Están allí efectivos de la OTAN, que están representando a la organización, que están cumpliendo un rol más de contención que de otra cosa. Claro. El problema es que en una guerra como esta ocurren cosas, las guerras toman una dinámica propia después. Hay mecanismos que empiezan a surgir, escapan a los controles de quienes planifican las tácticas en el campo de batalla, y en estas dinámicas pueden ocurrir situaciones que salen fuera del control y pueden desbordarse, por ejemplo, a Polonia, pueden desbordarse a las repúblicas del Báltico. Y eso puede, de alguna manera, comprometer a estos países. Claro. Y no olvidemos que en la OTAN, el artículo número 5 dice que un ataque a uno de los países miembros de la OTAN significa un ataque a la organización. Y la organización está mandatada a intervenir en ese sentido. Sí, que es un poco lo que está pidiendo de alguna forma Ucrania. Ucrania dice, me dejaron solo, quiero que de alguna forma me respalden, y la OTAN está de alguna forma también, no desentendiéndose, pero parando por allí porque hay una escalada que se puede dar rápidamente. Y estamos hablando de una situación muy crítica en donde todos los países de alguna forma ya han tomado, al menos las grandes potencias, ya han tomado una posición. ¿Qué lectura haces de lo que ha pasado hasta el momento? Vamos a centrarnos primero justamente en los países miembros de la OTAN, en los países europeos. De nuevo, hay un compromiso muy importante en ese sentido de tratar de apoyar a Ucrania de la mejor manera posible sin arriesgar una intervención directa. Ese es el gran problema. Ucrania, no olvidemos, uno de los argumentos de Vladimir Putin era que Ucrania iba eventualmente a incorporarse a la OTAN. Algo que la OTAN siempre ha negado. Es decir, si bien ha habido conversaciones entre la OTAN y Ucrania, nunca se llegó realmente a un acercamiento como para decir, bueno, vamos a incorporarlos. Porque la OTAN tenía, obviamente, siempre en mente la potencial reacción de Rusia. Entonces, el apoyo que se está tratando de dar es por la vía, justamente, de las sanciones que se están aplicando a Rusia para tratar de asfixiar económicamente a Rusia, proveerle armamento. Digo, lamentablemente el propio presidente Zelensky ha dicho que ha sido muy tardía esta iniciativa, este esfuerzo, y de alguna manera tratar de rodear a Ucrania, Polonia y con las repúblicas del Báltico, con Hungría, con Rumania, los países que están, digamos, más en el círculo inmediato, con tropas de la OTAN. Y tratar de mandar un mensaje allí a Vladimir Putin de que cualquier aventura por fuera de Ucrania le va a representar costos muy altos. Hay un aspecto ahora económico respecto a los países europeos y fundamentalmente lo que es Alemania. Hemos visto en los últimos días un poco esta posición
digamos, de Alemania un poco incómoda, un poco reticente a apoyar, y también Francia, a apoyar la sanción de sacar a Rusia del sistema SWIFT, ¿verdad? El sistema de información, de circulación bancaria. Sí. Eso sería un corte muy importante para Rusia. Y esta reticencia por parte de Alemania, precisamente, es la dependencia que tiene Alemania, que tiene Europa, del gas natural ruso. Un gas natural que suministra a las fábricas de Alemania, de Francia, calienta a los hogares en invierno y, lamentablemente, Europa es altamente dependiente de este recurso de Rusia. Entonces, Europa está un poco también en una posición bastante incómoda en ese sentido, es decir, cómo poder aumentar la gradiente de sanciones, aumentar más la hostilidad hacia Rusia. Pero no cortarle y no poder todo. Cortar, exactamente, exactamente. Entonces, hay en juego allí muchos intereses. Muy delicado. Ahora, la pregunta justamente en esto, lo hacíamos recién, ¿no? Están las sanciones, está lo que hizo Putin y sabemos que apretarlo de alguna forma, bueno, lo lleva a la asfixia y es un punto de negociación. Pero, ¿qué es lo que no terminaron de hacer bien la OTAN, Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea, para que igualmente, frente a todo lo que se venía hablando y en pleno proceso de paz, de negociación de la paz, Putin va y toma una decisión que sabe que le va a costar, pero está dispuesto a los costos? ¿Qué es lo que no se habrá hecho bien? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo personalmente que lo que no se hizo bien no se hizo en el 2014, cuando Vladimir Putin ordena la ocupación de Crimea y la ocupación del este de Ucrania. Claro. Allí Estados Unidos y los países de la OTAN tendrían que haber aplicado o tendrían que haber tenido una posición muchísimo más dura, más determinante para con Rusia. Porque, aplicando un poco una visión de largo plazo, se tenía que saber que esto era el primer zarpazo, digamos de alguna manera, para con Ucrania. Y digamos que Occidente, que Estados Unidos, que la propia OTAN, fue bastante laxa en ese sentido. Se aplicaron estas sanciones, no tuvieron muchos resultados. No olvidemos que Vladimir Putin es uno de los líderes más inteligentes, más sagaces, más astutos, y obviamente que tenía incorporado en su planificación el nivel de sanciones que Occidente eventualmente le iba a aplicar. O sea, esto ya está siendo absorbido, por más duras que sean estas sanciones, por parte de Moscú. Pero de todas maneras yo creo que ahí hubo una gran omisión. Y después, 7 años más tarde, pasaron 7 años o 8 años desde la ocupación, no hubo por parte de Occidente ningún tipo de afirmación para con Ucrania, parece lo que tú estabas diciendo muy claramente. Es decir, ¿cómo podemos hacer para, a sabiendas de que Ucrania sigue siendo un blanco importante de la estrategia expansionista de Putin, cómo podemos hacer para protegerla de la mejor manera posible sin alterar un poco el equilibrio de fuerza, de poder allí? Es decir, sin tener participación directa de la OTAN dentro del territorio ucraniano, bueno, tratar de por lo menos manifestarle a Putin que cualquier aventura, cualquier incursión, cualquier hostilidad hacia Ucrania le iba a costar muy caro. O sea, hay un respaldo al menos. Hay un respaldo, digamos, en declaraciones, hay un respaldo de intenciones, pero como bien lo dice lamentablemente el presidente ucraniano, los han dejado solos. Sí. Y hoy están batallando solos contra el avance del ejército. ¿Cómo analizaste las declaraciones tanto de Estados Unidos y de China con respecto a este hecho? ¿Cómo los viste? Vamos a empezar por China, Alejo, si te parece. China está también en una posición muy delicada. China, no olvidemos que está cambiando su agenda para con Occidente y en particular para con Estados Unidos. Desde que asumió Xi Jinping, la visión de China, de su rol en el mundo, de su posición en el mundo, se ha de alguna manera se ha inclinado más hacia un sesgo más hostil, como se dice, más asertivo. Está empezando a manifestar su interés, su intención de ejercer una zona de influencia en el Mar de la China, en la zona del Pacífico, en el Índico. Eso ha despertado las preocupaciones por parte de Australia, que es uno de los principales aliados en esa región, en esa zona de Estados Unidos, de Occidente. Está realmente con la idea de recuperar a Taiwán tarde o temprano. No olvidemos que el régimen chino ve a Taiwán como una provincia rebelde, no lo considera un país independiente. En Taiwán hay mucha preocupación, la está viendo justamente a la luz de los hechos que estamos viendo con Ucrania. Hay mucha preocupación por parte del gobierno de Taiwán respecto a la posibilidad de que el propio Xi Jinping esté observando un poco el avance, el progreso de esta crisis, de este conflicto, y tener en cuenta un poco la suerte que pueda tener Vladimir Putin en esta aventura militar para con las decisiones que puedan eventualmente aplicar con Taiwán. Entonces, China, por otro lado, también tiene que tener en cuenta su relación con Occidente, su dependencia económica, que sigue siendo muy importante. No puede convertirse en un aliado
e incondicional para con Rusia, porque estaría de alguna manera arriesgando justamente esta dependencia. Pero esta dependencia también se ha visto deteriorada, en particular después de la pandemia o a lo largo de la pandemia. Ha ocurrido una cosa muy importante, que es una crisis que estamos viviendo hoy todavía. La dependencia económica de las empresas de Occidente, de las empresas americanas, las empresas europeas, en cuanto a lo que son las cadenas de suministro, muchas de ellas instaladas en China. China es el gran fabricante, es la gran plataforma industrial de Occidente. Bueno, los cuellos de botella, los atrasos que generó la pandemia han generado una crisis muy importante. Y parte de la inflación que estamos viendo hoy en el mundo se debe principalmente a estos cuellos de botella en materia de atrasos y faltas de capacidad de producción por parte de estas plataformas industriales. Y esto genera un revisionismo por parte de Occidente, por parte de las empresas, por parte de los gobiernos, respecto a esta dependencia de China. Y empiezan a considerarse posibilidades, opciones de trasladar estas cadenas de suministro fuera de China. China también está experimentando un cambio en su política respecto a su rol de dependencia también y de intercambio con Occidente. Se dice, por ejemplo, en círculos muy cercanos al gobierno, que se está buscando una mayor centralidad, una mayor autonomía en ese sentido, porque evidentemente Xi Jinping lo que tiene en mente es quizás avanzar más en ese rol protagónico de China, a sabiendas de que ese avance en el mundo le va a generar una crisis eventualmente con Estados Unidos. La rivalidad entre China y Estados Unidos hoy en día está abierta, a la luz de todo el mundo estamos viendo que es una rivalidad muy dinámica. Y Estados Unidos, vimos un poco lo que Joe Biden afirmó en su reciente conferencia en el día de ayer, es decir, tratar de seguir aumentando, de seguir subiendo la perilla en cuanto a sanciones para ir tratando de asfixiar, estrangular al régimen de Vladimir Putin. Le preguntan a Joe Biden si acaso van a participar tropas americanas eventualmente, si puede Estados Unidos desde el punto de vista militar intervenir en forma más directa. Joe Biden dice que no, que por el momento eso está por fuera de toda consideración. Sin embargo, por ejemplo ayer, y eso realmente es muy inquietante, asesores de seguridad del gobierno de Estados Unidos le han propuesto a Joe Biden la posibilidad de desarrollar una batería de ciberataques a lo que son instalaciones rusas. Y eso por ahora ha sido descartado, porque eso sería básicamente un acto de guerra. Hoy la capacidad de ciberataques es como la capacidad que puede tener cualquier armamento. Sí, es como un bombardeo, digamos, a través de la tecnología. Ahora, obviamente que esto está ocurriendo hora tras hora, no sabemos cómo se va a desencadenar, es muy difícil hacer predicciones, pero ya se habla de las repercusiones a nivel económico que esto tendrá en el mundo entero y en nuestra región del mundo, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del incremento en los precios de los combustibles, hablamos del tema del maíz, del trigo. ¿Cómo esto puede repercutir económicamente a nivel mundial y aquí en América Latina? Lo que se está observando, en primer lugar, Rusia es uno de los principales productores y exportadores de commodities estratégicos, es decir, commodities industriales que se utilizan para industrias de punta, de alta tecnología, minerales que son fundamentales para lo que son semiconductores, para lo que son la construcción de aviones, armamento. Es una batería muy grande, muy amplia de componentes industriales y bienes industriales que se fabrican con la materia prima que Rusia tiene y que es realmente muy rica en ese sentido. Es uno de los principales productores y exportadores del mundo. De hecho, hay una empresa rusa que es la principal proveedora de titanio para la Boeing, para Estados Unidos, para la empresa aérea en la construcción de sus aviones. Y allí hay muchas relaciones más. Hablábamos del gas natural, por ejemplo, de Gazprom, donde British Petroleum, por ejemplo, es uno de los principales accionistas, es accionista de esa empresa. Es decir, el entramado de relaciones que hay es muy importante. Eso es el primer factor. Si se le aplican las sanciones y Rusia no puede exportar estas materias primas, en primer lugar, los compradores, las industrias, las empresas, los países que adquieren estas materias primas tienen que salir a buscar en otros mercados. Y eso ya genera una distorsión en los precios y en la oferta y en la demanda muy importante. Obviamente, como tú bien decías, el petróleo es la locomotora de este tren de commodities y la suba del petróleo genera también una distorsión en el resto de los commodities. En materia de cereales, Ucrania es el principal granero de Europa, es un gran productor de trigo y de maíz. Y Rusia también. Es decir, si hay un cuello de botella, si se produce una obstrucción en lo que es la posibilidad de exportar trigo y maíz al resto de Europa, también eso genera una suba en los precios. O sea que, y en un entorno, en una economía mundial que está padeciendo los efectos de una inflación, que está generando esta discusión acerca de subir las tasas de interés en Estados Unidos y en Europa,
las cosas se pueden complicar muchísimo en materia de precios. Y para nosotros, como Uruguay, que somos compradores de bienes terminados, somos compradores netos de petróleo, nos puede perjudicar en el resultado del económico en el Sí, corto en el mediano precio del plazo. combustible. En el precio del Claro. combustible, que es lo que te distorsiona después un montón de precios. Obvio. más, ¿verdad? Claro, es Totalmente. difícil que el alza del precio de los cereales nos llegue a compensar todo lo que se nos va a complicar por el otro lado, Exactamente, ¿verdad? exactamente. Es muy difícil. Te hago otra pregunta y ya viniendo al Uruguay. Uruguay, nuestro gobierno, nuestro país debería tomar posición frente a esto. Por ahora estamos con declaraciones muy neutrales. Y a su vez, y siguiendo en la región, en el Mercosur, hablábamos acá lo que ha sido la ida de Bolsonaro, la ida de Fernández hace muy poquito, con manifestaciones de puertas abiertas a América Latina hacia Rusia. ¿Cuál es la situación hoy para Argentina, para Brasil y para Uruguay? Muy buena pregunta. Y ahí hay un gran signo de interrogación también respecto fundamentalmente al viaje de Jair Bolsonaro a Moscú a visitar a Vladimir Putin a puertas ya de la invasión. Es decir, cuando ya se sabía de que era cuestión de horas, Absolutamente. de que Vladimir Putin ordenara la invasión a Ucrania, Jair Bolsonaro va a visitar a Vladimir Putin. Y por otro lado tenemos esta afinidad, esta relación casi ya abierta, manifiesta, entre el gobierno de Argentina, de Alberto Fernández, y el gobierno de Rusia, con Vladimir Putin. Esta visita que le hizo Alberto Fernández hace un tiempo Esas atrás. declaraciones Esas declaraciones innecesarias. muy poco felices. Sí. Cuando Que dio marcha atrás, pero Sí, sí. quedó ahí. lo Ya lo había dicho dicho. está. Claro. ¿verdad? Ya quedó. Exactamente. Y no olvidemos que Argentina está en estos momentos inmersa en una negociación con el Fondo FMI, Monetario, está marginada de los mercados financieros, y esta suerte de afinidad, esta simpatía con Putin, evidentemente a Estados Unidos no le gusta nada, teniendo en cuenta que Argentina es un país estratégico para Estados Unidos en el hemisferio. Y Brasil es una incógnita, es decir, ¿cuál es el motivo realmente? ¿Qué es lo que está detrás de la visita de Bolsonaro? O bien Bolsonaro desoye a Itamaraty, al Ministerio de Relaciones Exteriores, uno de los ministerios de Relaciones Exteriores más profesionales del mundo, o bien está cumpliendo con algún tipo de señal, es decir, de tratar de por lo menos de advertirle a Estados Unidos de que hay una autonomía diplomática en cuanto a no alinearse con ningún país. Eso es realmente o es un resultado de una decisión bastante errática por parte del propio Bolsonaro, o está dentro de una agenda que todavía no sabemos. Y nosotros estamos en el medio, es decir, como país que mantiene relaciones abiertas. Somos un país demócrata, somos un país que apoyamos a las democracias, somos un país que comercialmente estamos tratando de abrirnos lo más que podamos, y obviamente que Rusia es un cliente nuestro en materia de exportaciones, en materia de comercio, lo es también China, lo es también Estados Unidos. Yo diría que tarde o temprano, por la fuerza de los hechos, según un poco cómo vaya progresando esta situación, cómo vaya escalando, nos va a llevar a nosotros a tomar algún tipo de decisión en cuanto a nuestra posición diplomática para con Rusia y para con lo que es los países de Occidente. Es decir, tenemos que tomar en cuenta que somos, repito, un país democrático, que apoyamos a las democracias. Rusia no es una democracia. El propio Boris Johnson ya está tildando a Vladimir Putin, y esto no es menor, como un dictador. Sí. Sí. Y esto es una declaración muy fuerte, Muy fuerte. viniendo del primer ministro del Reino Unido. Entonces, a nosotros diplomáticamente esto en algún momento nos va a llevar a tomar una decisión. Es decir, cómo realmente vamos a alinearnos. Y no olvidemos, repito, que estamos en un hemisferio que seguimos teniendo una dependencia de Estados Unidos, inevitablemente. John, voy a volver un poquito a la declaración de China de Estados Unidos, pero pensando un poco más en lo global, ¿no? Te quería preguntar, porque muchas veces cuando no hay un tema así bélico, podemos ver que hay distintas piezas que se van moviendo, el orden mundial va cambiando, algunas potencias suben, otras bajan, pero con esta situación que generó Rusia, ¿se puede ver que potencias, por ejemplo, como Rusia y China están tomando un nivel más importante en lo que es la organización mundial? Porque vemos declaraciones, por ejemplo, del primer ministro británico, que hace una declaración muy fuerte y parece resbalarle, o no hay una contestación directa por parte de Rusia. Después vemos una declaración de China donde, bueno, le pide un poco amenguar los ataques bélicos, y Rusia ahí propone una discusión diplomática. Hay declaraciones de diferentes países, por ejemplo la de Biden, que no tienen como un impacto directo en lo que son los temas bélicos. ¿Puede ser que con estos ataques vemos realmente cuál es el orden mundial y dónde están ubicadas cada potencia? Yo diría, Alejo, yo diría que ahí tú estás dando un poco con el meollo del asunto. Es decir, que acá la parte más importante que está en juego es precisamente
el orden mundial que va a surgir de esto. Después de esto. Lo que se está diciendo, y esto es muy interesante, lo que se está diciendo es que esta transición que estamos viviendo, desde la propia caída de la Unión Soviética en la década del 90, se terminó. Es decir, ya la decisión de Putin de invadir Ucrania es romper con el vínculo de Rusia con Occidente. Y eso abre un vacío y abre una especie de repertorio de expectativas que no sabemos realmente para dónde va a ir. También lo que se dice es que hay una afinidad, hay un acercamiento estratégico muy importante desde el punto de vista geopolítico entre Rusia y China. Rusia y China son dos potencias nucleares que están gobernadas por regímenes autoritarios. O sea, de las tres potencias que hay en el mundo hoy, desde el punto de vista nuclear y desde el punto de vista económico, en el caso de China y Estados Unidos, dos están regidas por regímenes autoritarios, con agendas muy distintas, antagónicas a lo que es la agenda de Occidente, de apoyar a las democracias, de apoyar al capitalismo. Eso está en juego hoy. Eso es lo que todo el mundo hoy se está preguntando, a nivel de la academia, a nivel político, a nivel de analistas, es decir, ¿cuál va a ser el orden mundial que va a surgir después de esta crisis, después de esta situación? ¿Va a ser un orden mundial dividido entre China y Rusia por un lado y Estados Unidos encabezando en Occidente, enfrentado ya abiertamente con este bloque? ¿O China va a jugar un poco más a la ambigüedad, a no comprometerse directamente con Rusia, a mantener su propia posición, digamos, tercerizando esta posición, dejando de lado el conflicto con Rusia, manteniendo esta ambigüedad en sus declaraciones, como lo hizo el propio ministro de Relaciones Exteriores ahora, que apoyó la decisión de Rusia, considerando que Estados Unidos en su narrativa había inflamado el conflicto, y por otro lado tenemos el silencio de Xi Jinping, que todavía no se ha manifestado abiertamente y públicamente respecto a esta situación. Entonces, hay un gran signo de interrogación, hay una gran expectativa respecto a qué es lo que va a surgir después de este conflicto, teniendo en cuenta de cómo va a resolverse este conflicto. Porque no olvidemos de que, como tú lo estabas diciendo recién, cuál es el rol de la OTAN. Si llegara a haber algún tipo de intervención, si esto llegara a escalar, a desbordarse, y tuviéramos ya un enfrentamiento entre fuerzas de la OTAN y Rusia, como el propio Joe Biden lo dijo en su conferencia ayer, se complica mundialmente. Estamos hablando de otra situación totalmente distinta. La verdad es un tema muy complejo. Muchísimas gracias, John, por haber venido estos minutos. La verdad es que fuiste muy claro. Es un tema complejo, pero también es interesante poder analizarlo para entender cuáles son las cosas que están jugándose por allí. Lamentablemente está lo humanitario también, que no podemos olvidarnos, ¿no? La cantidad de vidas que se pierden, civiles, militares, gente que es rehén también de algunas situaciones políticas, económicas, que los exceden. Pero bueno, es la vida y el mundo en el que estamos. Triste, ¿no? En un 2022 que haya una guerra. Gracias por acompañarnos. Hacemos una breve pausa enseguida.